Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Bien, hermanos, gloria al Señor que nos permite reunirnos de nuevo en esta noche para estudiar su palabra. Espero que todos podamos tener una Biblia a mano y que podamos estar concentrados para seguir considerando este tema. ¿Cómo podemos entender todos la Biblia por igual? Recuerde que estamos considerando este tema porque es muy importante en un mundo en el cual vivimos, en el mundo religioso en el cual nosotros hoy vivimos. Algo que notamos es que al parecer cada quien interpreta la Biblia como mejor le parece, como mejor le conviene. Entonces surge la pregunta, ¿por qué cada quien interpreta la Biblia como mejor le parece? Dios nos ha dado un libro que contiene su divina voluntad y estuvo en la mente o en la intención de Dios que todos entendamos la Biblia. La pregunta debe ser hecha, ¿podemos entender la Biblia? Hermanos, amigos, claro que sí. Dios no nos va a dar un libro que revela su voluntad y no lo podemos entender. Claro que la Biblia se puede entender. Ahora, la pregunta que debe ser hecha también es, ¿podemos entender la Biblia todos por igual? Algunos van a decir, no, usted la puede interpretar a su forma y yo la interpreto a mi forma. Y es por eso que estamos hablando de este tema. Cuando alguien dice, usted tiene una interpretación de la Biblia y yo tengo otra, realmente es un concepto erróneo y no existe tal cosa como entendemos la Biblia diferente, sino que más bien el concepto real es malentendemos la Biblia diferente, porque una vez más estuvo en la mente de Dios, o fue su objetivo, su propósito, que todos entendamos la Biblia por igual. Estamos ya en la lección 14 y en esta lección hemos hablado, digo porque la última lección empezamos a hablar de este tema, acerca de que para que todos podamos entender la Biblia por igual hay que hacer distinciones, y en este caso, distinciones necesarias y apropiadas. Y en la lección de la semana anterior nosotros dimos inicio con este versículo. Estoy haciendo un repaso, hermanos, para refrescar nuestra mente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjese qué importante, que usa bien la palabra de verdad. ¿Será que estamos usando bien la palabra que Dios nos ha dado? Otras versiones dicen como que sigue fielmente la palabra de verdad, que enseña correctamente el mensaje verdadero, que maneja con precisión la verdad, y dice la última versión que interpreta rectamente la palabra de verdad. Todos esos conceptos son válidos. Hay que manejar con precisión la Biblia, hay que enseñarla correctamente, y para poder hacer eso tenemos que interpretarla correctamente. La semana anterior, hermanos, nosotros dijimos en primer lugar que para poder interpretar todos la Biblia por igual y entenderla por igual, necesitamos hacer una distinción entre lo que es temporal y lo que es permanente. Y comenzamos hablando acerca de que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, tenía cosas que nosotros no tenemos hoy en día. Y hoy en día nosotros tenemos cosas que ellos no tenían. Y comenzamos a hablar acerca de la iglesia primitiva y dijimos, la iglesia primitiva tenía apóstoles. Es lo que nosotros leemos en las páginas de la Biblia. Y estos apóstoles poseían una medida milagrosa del Espíritu Santo. Nosotros estuvimos también hablando un poco acerca de este acontecimiento en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar en otros idiomas, idiomas entendibles.
lo que algunos han llamado lenguas. Y esta fue la primera manifestación del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo con esos apóstoles. Pero no solamente fue hablar lenguas, sino también a sanar enfermos, a resucitar muertos, en fin, una serie de habilidades milagrosas que estos apóstoles tenían. Todo eso era dado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia del primer siglo tenía no solo estos apóstoles con la capacidad de hacer estos milagros, sino que estos mismos apóstoles tenían el poder de dar estas habilidades a otras personas. La verdad tiene que ser dicha. Hay algunos hermanos que yo he escuchado decir que solamente los apóstoles tenían la habilidad de hacer milagros, pero esto, hermanos, realmente no es tan cierto. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, si gustan acompañarme, en Marcos capítulo 16, nosotros encontramos un texto muy interesante. En Marcos capítulo 16, versículo 16, un texto bastante conocido, dice que Cristo le dijo a sus apóstoles: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero preste atención a lo que sigue a continuación, versículos 17 al 20. Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjese qué importante esta declaración del versículo 27. Estas señales. Esta palabra señales se refiere a la habilidad de hacer dones o de tener dones milagrosos. Pero estas señales, ¿a quiénes seguirían? ¿Solamente a los apóstoles? Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? Versículo 15, a los que crean en el Evangelio y sean bautizados, iban a tener la habilidad de hacer estas señales. Ve al verso 17 de nuevo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una vez más, vea toda la clase de habilidades que estos discípulos iban a poder hacer. Y estoy hablando acerca no solo de los apóstoles de Jesús, sino todos aquellos que creyeran en el Evangelio. Lo que el texto no nos dice aquí es cómo las personas iban a recibir esa habilidad. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 8, que por cuestiones de tiempo no vamos a ir hoy, pero en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 20, nos damos cuenta que los creyentes de ese tiempo podían recibir la habilidad de hacer dones milagrosos por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Es decir, que los apóstoles eran los únicos que poseían este poder y eran los únicos que tenían la habilidad de traspasar ese poder a otros. Si usted lee aquí mismo, en el verso 19, Marcos 16, 19, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Verso 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, pero vea la expresión, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Es decir, estos dones milagrosos o este poder de hacer milagros que tenían los apóstoles era con el único propósito, con la intención de que su predicación fuese confirmada por medio de sus señales. Es decir, en ese entonces, cuando alguien veía a un apóstol del Señor predicando, la forma en que alguien podía darse cuenta que esa predicación era válida, era por medio de las señales que ese apóstol hacía. Entonces, las señales, los milagros eran para confirmar que la palabra que ellos estaban predicando era realmente del cielo. Entonces, esto es muy interesante, porque ese propósito fue únicamente para el primer siglo.
Y tiempo nos faltaría para considerar 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, donde Pablo desarrolla una serie de habilidades que existieron en la iglesia. Pero ¿por qué cuesta tanto entender hoy en día este particular que estamos considerando? ¿Por qué algunos hoy en día dicen que las lenguas todavía están vigentes o que los dones milagrosos están vigentes? Bueno, porque no han hecho una correcta interpretación aún de que en este entonces la iglesia primitiva no tenía completado el Nuevo Testamento y por eso ellos necesitaron los milagros para confirmar su palabra. Sin embargo, hoy en día, la iglesia de hoy no tiene apóstoles, no tenemos apóstoles que nos puedan traspasar esos poderes, pero tenemos algo que la iglesia de ese tiempo no tenía, que es la completa revelación de Dios. Es decir, cuando ellos predicaban no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros sí lo tenemos hoy. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 en adelante, dice, por ejemplo, que las lenguas iban a cesar, que cuando viniera lo perfecto, lo que era en parte se acabaría. Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué en parte? Porque aún no tenían la completa revelación de Dios. Dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y ahí nosotros podemos entonces entender el por qué nosotros hoy no podemos afirmar que tenemos dones milagrosos. Elementos necesarios. Estos elementos fueron necesarios. Cuando digo elementos me refiero a los dones, la sanación, la resurrección, los dones de lengua, los dones de ciencia, la profecía, que tanto se menciona en 1 Corintios 13 y 14. Todas estas cosas fueron necesarias. Uno de mis mentores, cuando empecé a estudiar la Biblia, yo sé que este concepto, quizás la palabra es diferente para algunos de nosotros, uno de mis mentores solía decirme que los milagros fueron como andamios. Andamios son ese tipo de estructuras que se ponen alrededor de una edificación por fuera. Cuando se está edificando una casa, alguien podría decir como una grúa o una edificación, donde los obreros, ¿no?, suben y trabajan para edificar ese edificio. Pero una vez que el edificio está construido, pues los obreros quitan los andamios. Una vez que ya está construido ese edificio, los andamios ya no se necesitan. Es exactamente ese concepto y lo recuerdo siempre porque me ayuda mucho a entender qué fueron los milagros, qué fueron los dones milagrosos. Fueron andamios. Mientras se construía todo el plan de Dios del Nuevo Testamento, se necesitaron esos andamios. Pero cuando ya Dios terminó de construir y de revelar su voluntad y ahora está aquí completa en este libro, adivine qué, los andamios ya no se necesitan. Alguien podría decir, bueno, es que necesitamos todavía los milagros para que la gente crea. Mis amados hermanos y amigos, si la gente no cree en este libro, lo que aquí está escrito, ningún milagro los va a hacer creer. A mí me sorprenden mucho las palabras de Juan en el capítulo 20, si gustan leerlo. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. En este particular del cual estoy hablando. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Nosotros pensamos que en este libro tenemos registrado todo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo. Pero vea lo que dice Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales que tenemos escritas en este libro, dice el verso 31, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Hermanos, amigos, lo que tenemos escrito en este libro se ha escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso Dios nos dio este libro, para que creamos. Yo no necesito ningún milagro. ¿Me comprende? Hoy en día no necesitamos ningún milagro para creer. Lo que necesitamos para creer está escrito en este libro. Y si yo no creo lo que aquí está escrito, pues una vez más, como les digo, ningún milagro me va a hacer creer en el más allá. Y me encanta el texto porque dice, para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna en su nombre. Hermanos, muchos no pueden comprender esto. Muchos no lo logran comprender y es ahí donde se genera la división, se genera la confusión y usted encuentra denominaciones allá afuera que sí practican las lenguas, que sí creen ellos que están vigentes, incluso la profecía, y algunos se atreven a decir, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me ha dicho esto y lo otro, cuando claramente Jesús le dijo a sus apóstoles en Juan capítulo 14, yo os enviaré el Espíritu y Él os guiará, ayúdenme, a toda la verdad. El Espíritu les revelaría a ellos toda la verdad. Esta es toda la verdad. Si yo vengo delante de ustedes y les digo, Dios me dijo anoche esto y esto y esto, estoy contradiciendo la Biblia porque estoy diciendo que Dios me está revelando cosas nuevas, cuando Él ya dijo que iba a revelar su completa voluntad. Cada uno de estos aspectos entonces, hermanos, cuando hablo de milagros, dones milagrosos, profecías y todas estas cosas, realmente existieron, pero nunca con la intención de que fueran parte del cristianismo permanentemente. Fueron algo temporal y que cuando cumplieron su función, dejaron de ser. Es decir, fueron temporales y no permanentes. Muy bien, para continuar con esta parte, vamos a continuar hablando acerca de este particular, lo temporal, y lo permanente. Hablemos ahora de los 10 mandamientos. ¿Saben ustedes, mis hermanos, amigos, que hay religiones hoy en día? Hay denominaciones que todavía se basan en el Antiguo Testamento y específicamente en la ley de los 10 mandamientos. Yo he hecho esta pregunta varias veces. ¿Están todavía vigentes los 10 mandamientos para nosotros? Es una pregunta difícil y algunos no saben cómo responderla. Y hay grupos como los adventistas del séptimo día que han hecho una separación donde la Biblia no la hace. Para ellos, la ley antigua estaba dividida. Escúcheme lo que le voy a decir, porque esto no está en la Biblia. Fueron ellos los que hicieron esta división. Para ellos, la ley antigua está dividida en lo que ellos llaman ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial para ellos tenía que ver con todo lo del templo, lo del sacerdocio, lo de llevar animales y derramar sangre. Todas esas leyes que eran ceremoniales, dicen ellos, fueron eliminadas. Pero hay una parte de la ley que todavía está vigente, según ellos, la ley moral. Y la ley moral, para ellos, son los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿por qué hicieron ellos esa división? Bueno, específicamente porque ellos saben que parte de los 10 mandamientos es el sabbat o guardar el sábado como un día de reposo, cosa que ellos celebran. Saben que hay religiones o grupos que se reúnen el sábado en lugar del domingo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se reúnen el sábado? ¿Y por qué no el domingo? ¿Por qué nosotros nos reunimos domingo y ellos sábado? Fíjese, estoy poniendo sobre la mesa un tema en el cual no hay unidad. Parece que estamos entendiendo la Biblia diferente.
¿Cuándo debemos reunirnos? ¿El domingo o el sábado? ¿Por qué ellos se reúnen el sábado? Bueno, hablemos un poco acerca de esto. Yo he dicho en esta lección, en lecciones anteriores, que la Biblia, vamos a decir, en razón de tiempo, se divide en tres eras. Era patriarcal, era mosaica y la era cristiana, en la cual nosotros estamos. Yo quisiera que alguien me conteste, ¿en qué parte de la era patriarcal Dios dijo que el sábado tenía que ser guardado? Y cuando digo era patriarcal me refiero al libro de Génesis. ¿En qué parte de Génesis Dios dijo que se debía guardar el día de reposo? Para preguntar de otra forma, ¿qué es lo que ustedes han escuchado, hermanos? ¿Por qué es que se debe guardar el día de reposo? ¿Han escuchado ustedes? Porque Dios hizo el mundo en 6 días. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Entonces algunos dicen, por eso es que hay que guardar el día de reposo, porque Dios reposó el séptimo día. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que esto es erróneo? Dios en el Génesis nunca dijo que se debía guardar el día de reposo. El día de reposo, como una ley, surgió hasta Éxodo. Éxodo capítulo 20, cuando Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés, específicamente en el versículo 4. Pero más específicamente en Deuteronomio capítulo 5, versículos 14 en adelante, Dios le dice al pueblo de Israel que ellos debían de guardar el día de reposo para que recordaran, escuche bien, que habían sido esclavos en la tierra de Egipto. Después que los saca de la tierra de Egipto, les dice, ustedes ahora van a reposar un día a la semana. Guarden el sábado, santifíquenlo. Una forma para ellos recordar la bondad de Dios de haberlos rescatado de la esclavitud fue guardar el día sábado. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante. Leamos, digo, si gustan buscarlo en sus Biblias, pero está aquí en la presentación, en Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14. También descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, dice Nehemías. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les ordenaste preceptos, estatutos y leyes por mano de Moisés, tu siervo. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Precisamente para que veamos esto, hermanos. No fue hasta este momento, cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, que el pueblo de Dios sabía o se le dijo acerca de santificar u observar el día de reposo o el séptimo día. No empezó en la creación, como algunos piensan. Yo quiero que ustedes se lleven esto en mente, porque este pacto fue entregado al pueblo de Israel. ¿Para qué fue? Una vez más, hermanos, si Dios nos pidiera a nosotros guardar un día hoy en día, en el tiempo en el que vivimos, sería con un propósito. Ahora, yo quiero saber que me están entendiendo esta parte. ¿Por qué los judíos tenían que guardar el séptimo día como un día de reposo? La respuesta que estoy buscando es porque fueron esclavos en Egipto y Dios los libertó de ahí. Y esa libertad la tenían que celebrar el día séptimo. ¿Cómo? Descansando. Pero ¿por qué deberíamos nosotros hoy en día guardar el día de reposo si nosotros no fuimos esclavos en Egipto? Dios no nos rescató a nosotros de la esclavitud en Egipto. Nos rescató de la esclavitud del pecado, que eso es otra cosa, muy diferente y que tiene gran significado para nosotros, pero es ahí donde nosotros celebramos otra cosa. Celebramos que fuimos libertados de nuestros pecados. Y es por eso que debemos celebrarlo otro día. ¿Me explico?
¿O necesito profundizar más en ese tema? Yo pienso que es entendible, ¿verdad? Una vez más, ¿por qué entonces estos grupos hoy en día hacen esa diferenciación? ¿Por qué hacen esa división en la escritura? Porque este pacto o estas tablas de la ley, piense en este concepto por favor, cuando Dios le da la ley a Moisés y Moisés desciende del monte, desciende con las tablas de la ley con 10 mandamientos. Pero estas personas parece que solo quieren extraer el día sábado de los 10 mandamientos cuando es un todo. ¿Por qué ellos hacen esta división? Eso es lo que a uno le extraña y uno se pregunta, ¿por qué? Si yo les pregunto directamente, hermanos, ¿debemos hoy en día o estamos, para preguntarlo diferente, estamos nosotros bajo la ley de los 10 mandamientos? La respuesta es no. Y muchos se asombran y se alarman. ¿Qué quiere decir? ¿Que no debemos honrar a padre y madre? ¿Que no debemos amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Que podemos robar? ¿Que podemos desear la mujer de nuestro prójimo? ¿Que podemos matar? No, no significa eso. Cumplimos cada uno de esos mandamientos porque el Nuevo Testamento lo dice, no porque estemos basados en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen? ¿Ok? Puedo seguir avanzando. Vamos a seguir hablando acerca de los 10 mandamientos. Una vez más, para profundizar en esto y entenderlo un poco mejor, ¿por qué hacen ellos esta división cuando está claro en la Biblia que la celebración del sábado fue algo temporal y no permanente? En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, de nuevo, está en la presentación, dice, he aquí, profecía de Jeremías, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres, el día, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Note, ese primer pacto fue cuando los sacó de Egipto, allá en el monte Sinaí. Pero ahora dice Dios, voy a hacer un nuevo pacto. Pero este pacto que haré va a ser diferente. El texto sigue diciendo, pondré su ley o pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. La primera ley de Dios fue grabada literalmente en tablas de piedra. ¿A dónde va a grabar Dios ahora este nuevo pacto? Dice Jeremías. En el corazón del ser humano. Es lo mismo de lo cual habla 2 de Corintios capítulo 3, en lo cual hemos reflexionado anteriormente y más adelante lo vamos a ver. En Primera de Reyes 8:21 dice, y allí hice un lugar para el arca. Está hablando del tabernáculo, donde estaba el arca, no el arca de Noé, el arca del pacto. Y en el arca del pacto, adentro del arca, está el pacto que Jehová hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. No había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés puso en Horeb, cuando el Señor hizo el pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Primera de Reyes capítulo 8, verso 9. Cuando la Biblia habla acerca del pacto, y esto es importante que nosotros lo entendamos, cuando la Biblia habla acerca del pacto que Dios hizo, incluía los 10 mandamientos, ¿sí o no? En esa arca del pacto, por eso se llamaba así, ¿no? Dentro contenía literalmente las tablas de Moisés. Es lo que dice el texto, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Así que ese pacto incluía los 10 mandamientos, incluía también el día sábado. ¿Me sigue? El pacto de las 2 tablas incluía también el sábado. Así que, como vamos a leer en un momento, cuando Pablo dice
en Romanos 7. Lo vamos a leer en un momento. Cuando Pablo dice en Romanos 7 que la ley antigua fue abolida o que el pacto antiguo fue abolido, ¿a cuál pacto se está refiriendo? ¿Están conmigo, hermanos? ¿A cuál pacto se está refiriendo? Al primer pacto. ¿A cuál? A todo el pacto. No sé si me siguen en lo que estoy diciendo. Estas denominaciones como mencioné hace un momento, la adventista del séptimo día, dice, oh no, solo la ley ceremonial fue eliminada, pero la ley moral todavía se conserva. Un momento, ¿dónde la Biblia hace esa división? Cuando leemos aquí, lo vamos a leer en Romanos 7, Pablo dice, la ley fue eliminada. ¿A cuál ley se refiere? Se refiere a toda. No dice solo a la ley ceremonial, unas cuantas cosas quitó Dios y otras las dejó. No, se eliminó toda. Vea lo que dice. Cristo nos liberó de la ley antigua, incluyendo los 10 mandamientos. En Romanos capítulo 7, hablando acerca de la ley, Pablo utiliza la ilustración del matrimonio. A mí me digo, no está mal. Hay algunos hermanos que cuando hablan del matrimonio se van a Romanos 7 y dicen, vamos a hablar del matrimonio, vamos a Romanos 7. Pero en Romanos 7, Pablo no está hablando del matrimonio, está hablando de la ley y utiliza una ilustración del matrimonio. Dice, ¿no sabéis, hermanos, porque hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Porque la mujer que tiene marido está obligada por la ley a su marido mientras él viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Entonces, si mientras su marido vive, ella se casa con otro hombre, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella está libre de esa ley, de modo que no es adúltera, aunque se haya casado con otro hombre. Fíjese la ilustración que está utilizando Pablo aquí. De nuevo, para hablarles de la ley, utiliza esta ilustración y le dice, hermanos, si nosotros estamos casados, si Yendri y yo estamos casados, por la ley del matrimonio estamos sujetos, o sea, unidos. Y dice Pablo, pero si alguno de los dos muere, yo tengo libertad para casarme con quien quiera. Pero mientras estemos casados, si yo me divorcio de ella y me caso con otra mujer, la Biblia me llama a mí adúltero. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a la ley del matrimonio que tengo con ella. Ahora, de nuevo, el punto de discusión de Pablo aquí no es el matrimonio, no es el divorcio. El punto de él es la ley. Por eso les dice, por tanto, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley. Fíjese esta declaración o esta afirmación de Pablo le dice a los romanos, ustedes han muerto a la ley. Hermanos, a ver si están conmigo. ¿A cuál ley? Al antiguo pacto. ¿Cuál? ¿Cuál parte del antiguo pacto? A toda. No dice a la parte ceremonial o a la parte moral, no, a toda la ley. Habéis muerto a la ley, dice, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis casados con otro. Es decir, si usted utiliza la figura del matrimonio, si uno de los dos muere, usted se puede casar con otro. Pues Pablo dice, la ley ha muerto. Y si la ley está muerta, podemos unirnos a otra ley. En este caso, la ley del Nuevo Testamento. Dice, con aquel que resucitó entre los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que la ley despertaban, actuaban en nosotros, en nuestros miembros, para dar fruto para la muerte. Pero ahora, y está subrayado en azul,
a propósito, pero ahora hemos sido librados de la ley. ¿Cómo? Habiendo muerto a aquello por lo que estábamos sujetos, para que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo, ¿es pecado la ley? Ciertamente no, al contrario. No habría conocido el pecado si no fuera por la ley, porque no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. A mí me llama la atención que Pablo utilice en particular al final de este texto este pecado. Dice, yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ese mandamiento, no codiciarás, ¿a dónde se encontraba? El antiguo pacto, específicamente, los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, que cuando Pablo dice que hemos muerto a la ley, y luego me menciona este ejemplo, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Usted tiene que decirlo con toda autoridad. Nosotros no debemos guardar los 10 mandamientos. No estamos obligados a guardar a los 10 mandamientos. Entonces la gente se va a asustar y le va a decir a usted, pero ¿cómo usted puede decir tal cosa? Y usted le va a decir, no, vamos a guardar estos mandamientos porque el Nuevo Testamento lo dice, no porque estemos bajo el Antiguo Testamento. No sé si lo dije bien, porque obviamente esos 10 mandamientos de una u otra forma están expresados en el Nuevo. En el Nuevo hay que amar a Dios. En el Nuevo no podemos robar. En el Nuevo no podemos desear ni codiciar a la mujer de nuestro prójimo, ni podemos robar. O sea, todo esto es parte del Nuevo Testamento también. Y lo guardamos porque el Nuevo Testamento lo dice, no porque el Antiguo Testamento lo dice. ¿Me siguen? Muy bien. Vamos a continuar con otros textos que hablan acerca de esto, de los 10 mandamientos y específicamente del sábado, porque aquí el tema que hemos tratado de desarrollar en esta noche es del día sábado. ¿Por qué no guardamos el día sábado? Colosenses 2:14. Yo he puesto otra versión aquí en la presentación. Si ustedes buscan en la Reina Valera, se van a encontrar que dice Pablo en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos, refiriéndose a Cristo Jesús. Yo he puesto en esta versión, habiendo borrado la caligrafía. Es como dice esta versión. Pero ¿cuál es esa acta de los decretos? Ese acta de los decretos se refiere al antiguo pacto. Y Pablo dice, figúrese, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, hermanos, cuando Cristo es clavado en la cruz y cuando Cristo muere en la cruz, automáticamente, dice Pablo en este texto, la ley del Antiguo Testamento fue borrada, fue anulada, fue eliminada. Y desde ese momento que Cristo muere en la cruz, comienza o da inicio oficialmente la era cristiana o el Nuevo Testamento. Es por eso que cuando a mí muchos me dicen, y el bautismo no es importante, ve al ladrón en la cruz. Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso, y él no se bautizó. En primer lugar, no sabemos si no se bautizó, yo no lo sé. Pero en segundo lugar, Cristo le dijo eso
porque todavía estaba vivo y estaban ambos bajo la ley del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no requería el bautismo. Pero muchas veces nos mencionan al ladrón en la cruz y qué de la mujer adúltera que trajeron para apedrearla. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Cristo tampoco la bautizó a ella. Cuando le trajeron a aquel paralítico, 4 amigos, y se lo trajeron y se lo pusieron ahí, le dijo, tus pecados te son perdonados. Muchos se asustaron y dijeron que era blasfemia, y Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo, a ti te digo, levántate y anda, ¿no? Es decir, no solo el ladrón de la cruz, a muchos en su ministerio, Jesús les perdonó sus pecados y no les dijo que se tenían que bautizar. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que estaba bajo una ley donde el bautismo no era necesario, aunque él mismo se bautizó. Pero después que Cristo muere, después de ahí, comienza el Nuevo Testamento y es por eso que él mismo les dice, vayan y prediquen acerca del bautismo. Pero si usted sigue leyendo aquí, y esto es para no desviarme, que siempre lo hago, después en el versículo 16, como ya Cristo eliminó la ley, léalo conmigo por favor, Colosenses 2:16, como Cristo eliminó la ley, ya no está vigente, le dice Pablo, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Verso 17, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿No les parece a ustedes interesante que en este particular, en este versículo, Pablo menciona en cuanto a días de reposo? Y todos sabemos, hermanos, en el ministerio de Jesús, cuántas sanidades hizo Jesús en el día de reposo y fue fuertemente acusado y perseguido. ¿Por qué sanan el día de reposo? Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por el hombre. Estoy parafraseando el texto. El día de reposo fue hecho, estoy tratando de recordar el texto literal, ahorita no lo recuerdo, pero, o sea, una vez más, Jesús dijo, el día de reposo tenía un propósito y ustedes lo han cambiado totalmente. El día de reposo era para que ustedes glorificaran a Dios y es lo que menos hacen. Para ellos, entonces, nadie podía hacer nada el día de reposo. Y Jesús parece que vino a cambiar las cosas. Y de hecho, nos lo dice Pablo en este texto. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. El Antiguo Testamento decía que habían ciertos animales que se podían comer y ciertos no. Y Pablo dice, ya eso no está vigente. En cuanto a días de fiesta, había muchas festividades que los judíos debían celebrar. Pablo dice, ya eso no. En cuanto a lunas nuevas, días de reposo, todo eso dice es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es realmente una sombra? No es realmente lo real, ¿no? Yo creo que el escritor a los hebreos en muchas ocasiones utiliza ese concepto. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta acá. No, muy bien. Lo cual me salva un par de minutos para terminar esta parte de acá. Finalmente, para terminar hablando acerca de esto de los 10 mandamientos y del sábado, porque el sábado fue temporal. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y también el versículo 11. Lo cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra,
sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pero si el ministerio de la muerte, vea cómo le llama Pablo al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, le llama el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, porque lo fue, de modo que los hijos de Israel no podían mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, cuya gloria pasaba. Porque si lo que pasa, lo lejos fue glorioso, lo que queda es mucho más glorioso. De nuevo, en 2 Corintios 3, Pablo hace un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento le llama, véalo como lo dice ahí, ministerio de muerte, que fue escrito en piedras, y al Nuevo Testamento le dice que es algo mucho más glorioso, grabado en las tablas del corazón, en el corazón humano, que es el cumplimiento de Jeremías 31 al 34. ¿Ok? Luego en Deuteronomio, capítulo 4, verso 13, dice, por eso os declaró su pacto que mandó a cumplir. ¿Cuál es ese pacto? Según Moisés, su pacto que mandó a cumplir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Cada uno de estos versículos que he considerado con ustedes en esta oportunidad es con la única intención de decirles, hermanos, cuando la Biblia habla de antiguo pacto o antigua ley y que ésta fue abolida o eliminada, se refiere a toda la ley. No se refiere solamente a unas cuantas cosas y a otras no. Pero es increíble que el ser humano haya hecho esta división donde claramente la Biblia no la hace. ¿Por qué no podemos entender la Biblia todos por igual? Porque una vez más, el pensamiento o la opinión humana se pone en medio de la voluntad de Dios y lo que realmente necesitamos interpretar. La Biblia es fácil de interpretar, es fácil de entender. Si yo entiendo que Dios este pacto lo hizo con Israel porque lo sacó de Egipto y yo entiendo que yo no soy israelita, pues fácilmente yo deduzco que eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy viviendo bajo otra era. Por eso les mencionaba hace un momento, en la era patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, Dios nunca les dijo a ellos que guardaran el día de reposo. Nunca. En la era patriarcal no aparece. Aparece en la era mosaica, cuando el Dios les da la ley en el monte. Ok, guarden el sábado. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan recordar esto. Luego viene Cristo Jesús, empieza la era cristiana y en la era cristiana, escuche, ni Cristo guardó el día de reposo, ni sus apóstoles guardaron el día de reposo, ni tampoco hay un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que nos diga, guarde el día de reposo porque usted necesita recordar esto y lo otro. Entonces, si yo no hago esa distinción claramente, me voy a confundir y voy a confundir a los demás. ¿Se entiende? Ahora, vamos, por lo menos en 5 minutos que me quedan, a dar inicio con esta otra distinción que necesitamos hacer. Ya hablamos acerca de lo temporal y lo permanente. Pero para poder entender toda la Biblia por igual, también debemos diferenciar lo que es la fe y lo que es la opinión. ¿Sabe por qué hay tanta división? Una de las razones por las que hay tanta división en el mundo religioso, por la opinión. Las opiniones se han introducido en la palabra del Señor. Y esto que les pongo aquí es muy importante. Es peligroso tratar la fe como una opinión. Y cuando hablo de la fe,
me refiero al evangelio, al plan de salvación, que la Biblia siempre lo menciona en singular. Es decir, mi fe no es diferente de la fe de Kevin, o la fe de Fran, o la fe de Yendri. Todos hemos creído en una misma cosa. Por eso ustedes me van a escuchar siempre al final de cada sermón, recordarles. Yo creo que si a este punto ustedes no los pueden decir de memoria, yo no sé qué más podría yo hacer, porque siempre finalizo mis sermones con la misma diapositiva. Pero esos pasos del plan de salvación que yo les digo a ustedes cada domingo, vea, usted tiene que creer en Jesucristo, tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados, tiene que bautizarse, tiene que vivir fielmente hasta que el Señor venga. Cada uno de esos pasos, yo no me los inventé, están en la palabra del Señor. Y créame que si yo voy a Puerto Rico, yo no voy a decir, bueno, aquí los puertorriqueños son diferentes, voy a cambiar un poco la predicación. No, voy a Puerto Rico, predico lo mismo. Voy a Costa Rica, predico lo mismo. Voy a México, predico lo mismo. A China, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la fe es la fe, no puede cambiar esto por la cultura o por ninguna otra situación. Entonces, cuando yo digo la fe, me refiero a eso. Y la opinión, hermanos, se ha metido fuertemente en la palabra del Señor. Yo creo que por eso Cristo dijo en Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra. ¿Por qué, Jesús? Porque enseñan como mandamientos doctrinas, que es lo mismo que enseñanzas, doctrinas de hombres. Su corazón está lejos de mí. De labios me honran. Porque no enseñan lo que deberían enseñar. Enseñan doctrinas de hombres. Fíjese, la fe entonces es lo que revela la voluntad de Dios. Y la opinión, yo me refiero a pensamientos humanos. Si yo les digo a ustedes, hermanos, vamos a reunirnos el domingo. Vamos a adorar a Dios el domingo. Por cierto, haciendo esa diferenciación, ¿por qué aquí nos reunimos el sábado? Creo que ya hicimos la conclusión del por qué. Y yo les digo, vamos a reunirnos el domingo. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Bueno, vamos al Nuevo Testamento y encontramos varios versículos del por qué. ¿Existiría la posibilidad de que si el domingo que viene pasa algo y no pudiésemos venir, podríamos hacer el servicio el lunes? No, eso es innegociable. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos manda a reunirnos el domingo. Ahora, ¿a qué hora debemos reunirnos? Nosotros nos reunimos cada domingo a las 9. Que alguien me diga, por favor, ¿por qué nos reunimos a las 9? ¿Quién lo decidió? Nosotros, ¿verdad? La iglesia, todos. ¿Hay algo en la Biblia que diga que tiene que ser a las 9? ¿Qué pasa si este domingo decimos, no vamos a reunirnos en la mañana, nos reunimos por la tarde? ¿Hay algún problema con eso? No, seguimos reuniéndonos el domingo. Cada uno de estos aspectos serían opinión. Hay alguien que nos puede decir, hermano, ¿por qué se reúnen a las 9? Yo a las 9 ni siquiera me he levantado. Bueno, o alguien que diga, ¿por qué compraron sillas? Es mejor bancas enteras, una pieza así entera, así las sillas es más incómodo. O como me han dicho a mí, ¿ustedes por qué usan himnarios? ¿Acaso los cristianos del primer siglo tenían himnarios? ¿O ustedes por qué usan esa pantalla? En la Biblia no aparece que debemos usar pantallas. Y como que comienzan a querer discutir por cosas que son opinión. Bueno, si alguien dice que no le parece la pantalla, yo le diría, bueno, está bien, lo respeto, pero es una opinión. Si yo digo que el verde es el color más bonito del mundo, y ustedes dicen que el rojo
¿Qué es eso? Asuntos de opinión, ¿verdad? Hay ciertas cosas entonces, hermanos, en la Biblia que las debemos tratar como fe, y las cosas de fe son inviolables. Pero los asuntos de opinión son precisamente eso, opinión. Los asuntos de fe determinan la comunión. ¿Qué es lo que dice 2 de Juan capítulo 9, verso 11? Con este versículo vamos a terminar, hasta aquí nos dio el tiempo, hermanos, pero vamos a continuar la próxima semana si Dios quiere, pero quiero leer este texto de 2 de Juan antes de finalizar en esta noche. 2 de Juan 9 al versículo 11. ¿Saben ustedes lo que es ecumenismo? ¿Han escuchado ese término? Ecumenismo. ¿Qué son los ecuménicos? O, por ejemplo, ¿cuál es su principal creencia? En palabras sencillas, vaya a la iglesia donde usted se sienta mejor. Es más, todas las iglesias podemos tener comunión. La adventista se puede llevar bien con la católica se puede llevar bien con la evangélica, los mormones se pueden. Todos somos hijos de Dios, todos podemos tener comunión. Eso es lo que dice el ecumenismo, eso es lo que dice la opinión humana. Podemos tener comunión y debemos tener comunión entre las iglesias, religiones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A mí lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. 2 de Juan 9 al 11. Y con esta terminamos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina del Evangelio, la doctrina de la salvación. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. El ecumenismo o la opinión humana me dice, tengamos comunión, no importa. Si tú eres evangélico, ven a nuestra congregación adventista. Si tú eres católico, no importa, ven aquí con nosotros los mormones. Todos creemos en el mismo Dios, todos alabamos al mismo Dios. Yo estoy seguro que solo hay un Dios, de eso estoy seguro, pero también estoy seguro que hay una sola doctrina de salvación. Y es la que Cristo predicó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vea lo que dice Cristo. El que crea y se bautice es salvo. Pero ahí hay otros con poco temor de Dios y con poco temor de la Escritura que dicen, no, el bautismo no es importante. Tranquilo, solo crea. Me está negando la doctrina de Cristo. ¿Y qué dice Juan? Si viene alguno con una doctrina diferente, no lo reciban. No le digan bienvenido, porque si lo hacemos, participamos de sus malas obras. Entonces, hermanos, hay que hacer una distinción entre lo que es la fe, qué es lo que dice esto, qué es lo que dice Dios y qué es lo que dice el hombre. ¿Por qué nos vamos a dejar llevar? Vamos a tener comunión con todas las denominaciones allá afuera porque todos creemos en un mismo Dios. ¿O vamos a ser celosos de la doctrina de Cristo? El día que seamos celosos de la doctrina de Cristo, vamos a ir por buen camino para interpretar todos juntos la palabra de Dios por igual. Vamos a quedar acá, hermanos, por cuestiones de tiempo. La próxima semana continuamos con este tema en esta diapositiva donde quedamos.